3 semanas, de 3 a 4 semanas nos toca ver la parte de digestivo. Hoy toca las partes de generalidades. Y bueno, vamos a dejarles algunas preguntas para la próxima semana. La clase de ahora ya estamos al día. En todas las clases hemos terminado todo lo de respiratorio. Todo lo que ya quedó un poquito de coordinación también se hizo esa vez. Y ahora la clase, bueno, estamos más tranquilos porque ya no tenemos que apurarnos nada. El tiempo es suficiente, la clase es corta de hoy, por suerte. No creo que nos demos hasta las 8:30 hoy. Vamos a hacer un poco antes. Bueno, depende si hay muchas preguntas. Si hay muchas preguntas, demoraremos más. Entonces vamos a ver la parte de generalidades de la digestión. En esta primera clase, un poco comparativa con algunas especies. Y ¿qué vamos a tener presente temas? Fisiología de digestión, patrón digestivo, revisión estructural comparativa del tracto gastrointestinal y motilidad gastrointestinal. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con la primera parte. En la primera parte, bueno, tenemos que tener presente aquí algo muy importante, que nosotros sabemos que tenemos el famoso sistema nervioso entérico. Ese es lo importante. El sistema nervioso entérico, ¿dónde lo encontraremos? En el tracto gastrointestinal. Dice entérico, pero lo encontramos desde esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. O sea, en todo el tubo digestivo. Desde esófago hasta el final, o sea, hasta el ano. Ahí está el sistema nervioso entérico. ¿Y si el sistema nervioso entérico, qué tendrá el sistema nervioso entérico? ¿De qué estará constituido? Por nervios, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, el sistema nervioso entérico se encuentra como si fuera un pedazo del tubo digestivo. Tenemos dos grandes plexos. Uno llamado, acá tenemos longitudinal externa, tenemos circular interna, ¿de acuerdo? Luego en la parte interna tenemos la mucosa. Y acá tenemos la submucosa, y en la submucosa también tenemos ahí otro plexo. Tenemos dos plexos. El plexo submucoso y el plexo mioentérico. ¿Por qué le llaman mioentérico? Músculo del... Ese plexo que se encuentra entre las dos capas musculares, entre la circular interna y longitudinal externa. Y el plexo submucoso es aquel que se encuentra por debajo de la mucosa. ¿Cuál de los dos estará relacionado más con la parte de secreción? ¿El submucoso o el mientérico? Submucoso. ¿Y cuál estará más relacionado con las contracciones y relajaciones? El mientérico. Entonces, ¿cómo va a responder este plexo? Va a ser de dos formas. Uno, sobre el músculo liso, porque las células de este músculo liso longitudinal externo y circular interno es músculo liso, no es esquelético ni cardíaco, o por la secreción de ¿quién? De las glándulas. ¿De acuerdo? De esa manera es que va a actuar el sistema nervioso entérico. Tenemos el plexo mioentérico y el plexo submucoso. ¿De acuerdo? Tenemos los dos plexos. Pero para responder estas neuronitas, estos plexos que están tanto en el plexo submucoso y en el mioentérico, ¿qué le debería llegar a ese plexo? A esas neuronas, a esas interneuronas. neurotransmisores. ¿De dónde vendrán esos neurotransmisores? Sistema nervioso autónomo. No metan al sistema nervioso autónomo todavía. Vamos en el tubo digestivo. ¿Por qué el plexo submucoso secretaría enzimas así? O sea, por un estímulo. ¿De acuerdo? O sea, el estímulo va a hacer que responda. Ese estímulo, ¿dónde va a estar? En el alimento que está acá en el tubo digestivo. Entonces ahí tenemos el estímulo. El estímulo es local. ¿Local por qué? Porque está en el mismo tubo digestivo. Es un estímulo local. ¿De acuerdo? Y el alimento per se, ¿qué tendrá? Características del alimento. Carbohidratos.
¿El alimento del estómago sería igual al alimento del intestino? ¿Qué diferencia haría? ¿Y por qué estaría más degradado en el intestino que en el estómago? Por los ácidos, ¿no? ¿Botaría ácidos dónde? En el estómago. ¿Y ese alimento ácido dónde llegaría? Al intestino. Entonces, el pH del alimento también podría estimular alguno de los dos plexos, tal vez no. O sea, el pH. ¿Qué más? La osmolaridad que tenga también ahí. Otro más, el estiramiento y producto de la digestión. ¿Por qué el estiramiento? Porque si es un tubo digestivo y el alimento pasa, ¿qué le hará el tubo digestivo si el alimento está pasando? ¿Lo contrae o le estira el alimento? ¿Ah? ¿Lo contrae o estira? Lo estira porque ocupa un lugar en el espacio y va a hacer estiramiento ¿de quién? Del tubo digestivo. Entonces, el estiramiento, el pH, la osmolaridad, los productos de la digestión, todos ellos, por los receptores que se encuentren, ¿en dónde? En este tubo digestivo, van a actuar ¿sobre quién? Sobre estos dos plexos. Y cuando todos estos plexos, ¿qué van a responder? Dependiendo, músculo liso, mioentérico o secretorio, el plexo submucoso. Si es el plexo mientérico, ¿qué hará en el tubo digestivo el plexo mientérico? Mayores contracciones. Contracción y relajación. ¿De acuerdo? ¿Ahí? ¿Y qué hará el plexo submucoso? Secreciones. ¿De acuerdo? Puede secretar enzimas, las otras pueden secretar enzimas, ácidos, todo lo que nosotros queremos. Ahora viene el otro detalle. Hay el sistema nervioso entérico. Todo el problema es porque todo ha actuado, porque se estimularon nuestros receptores, porque hubo el alimento donde, en el tubo digestivo. ¿De acuerdo? Ustedes tienen un animalito en la casa. ¿Qué pasa cuando ustedes están comiendo? ¿Qué pasa con el perro? El perro que le gusta comer comida casera. Pues está fastidiando, ¿no? Está esperando, ¿no? Ya. Si tú estás en el estómago de ese perrito, ¿qué tiene que pasar en el estómago de ese perrito? No se minuto que come. ¿Estará normal como si nada? ¿O estará contrayéndose un poquito? ¿Estará secretando ácido o no? ¿Su intestino será su glándula salviales cómo estará seca o será ahí babeando ahí? Babeando, ¿sí o no? ¿Se das cuenta o no? Pero el alimento está en el estómago, el tubo digestivo, solamente lo ha visto. Entonces también hay un estímulo externo que también puede actuar, claro. Puede ver estímulos externos, ¿de acuerdo? Que va a ser captado por los receptores sensoriales. ¿Cómo qué receptores sensoriales? Olfato. Los principales, ¿sí o no? Olfato y, recuerden ustedes que nosotros saboreamos, ¿ok? Con el olfato. Nosotros detectamos los sabores más que por las papilas gustativas, más es porque por el olfato. Por eso cuando alguien está resfriado, ¿sientes los sabores? No, no sientes los sabores. Nosotros degustamos con el olfato. Ahí nos hablan mejor. Claro, las papilas gustativas no diciendo que no actúen, pero como que hay sinergismo entre ambos. Y eso que está acá, este ojo, este olfato que está acá, y yo quiero que actúe sobre estos dos plexos, ¿cómo llegaría toda esa información a esos plexos? Por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tendrá que hacer sinapsis ¿sobre quién? Sobre esos dos plexos. ¿Se entiende? Tenemos el cerebro, el tronco encefálico, y ahí tenemos el sistema nervioso autónomo. Entonces ahí tenemos el sistema nervioso autónomo que va a actuar por sus dos vías, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿de acuerdo? ¿Quién aumentará la actividad del tubo digestivo? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Parasimpático. ¿Y quién disminuirá la actividad? El simpático. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que el sistema nervioso autónomo es sistema efector. Son respuestas simpáticas y respuestas parasimpáticas. Por lo tanto, cuando libera acetilcolina, señor Julio, ¿qué ocurrirá con la motilidad del tubo digestivo?
Magali, ¿qué ocurrirá si al liberar acetilcolina en el tubo digestivo? Se contraerá porque la acetilcolina es liberado por el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál de los dos? ¿Simpático o parasimpático? ¿Cuál? Correcto, el parasimpático. Muy bien. Y si estuviera estimulado el sistema nervioso simpático, ¿qué liberaría? Noradrenalina y adrenalina. ¿Y qué le hará la motilidad? Lo disminuirá. Más que relajar, disminuye la motilidad y el otro aumenta la motilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ellos van a regular ¿a quién? Al sistema nervioso entérico. Ahora viene otro. Ese alimento que estaba en el tubo digestivo, por esos receptores le llaman la información al sistema nervioso entérico, ¿sí o no? Hemos dicho, ¿sí o no? Dos plexos. Pero la información también puede llegar ¿hasta dónde? Hasta el cerebro. Entonces, ahí es donde el sistema nervioso autónomo puede actuar o también que le puede llegar información también, ¿de acuerdo? Esos dos son muy importantes tenerlos presentes. Entonces, la información va desde la parte local hasta la parte superior, como la información en la parte superior también puede llegar a la parte local. Pero recuerden, todo lo que ocurra en el tubo digestivo tiene que pasar anteriormente por ambos plexos. O sea, los que están en contacto, ¿con qué? Con las capas musculares, las que están en contacto con las glándulas es el sistema nervioso entérico. Ahí están, son los que están ahí interconectados. Entonces ya tenemos ahí, ya eso es recordar. ¿Qué tienen de tarea para recordar nuevamente? Sistema nervioso autónomo, parasimpático, que libera acetilcolina, y simpático, que libera noradrenalina y adrenalina. ¿De acuerdo? Y la acetilcolina en el tubo digestivo, Leslie, ¿qué receptores de acetilcolina tienen? David. N2. N2 dice David. Jonathan. M1 y M3. Perfecto, Jonathan. M1 y M3. Recuerden que todas las vísceras tienen receptores muscarínicos. El único que tiene receptor nicotínico es el músculo correcto. N2, ahí sí, David, N2, pero es el músculo esquelético. Recuerden que todas las vísceras tienen M. Y los excitadores eran los M1 y M3, los impares. Y inhibidores eran los pares, principalmente, más que 4 es el M2. La acetilcolina, Ana, en el corazón, ¿qué hará? ¿Aumentará la actividad o disminuirá la actividad? Disminuye, por lo tanto, la acetilcolina se dio un receptor M2, porque es inhibidor, no puede ser ni M1 ni M3 porque tiene excitador. Pero M1 y M3, cuando le den la acetilcolina en el tubo digestivo, va a aumentar la motilidad, va a aumentar la secreción. ¿Entiendes la idea o no? Eso es lo que tenemos que tener presente. Ese es lo importante de este primer diapositiva. El estímulo local pasa primero por los plexos, el mientérico, el submucoso, y cuando es afuera pasa al cerebro y luego a los plexos. Del estímulo local también puede ascender hasta arriba. Puede. La información no solo queda a nivel tubo digestivo, también sube. O sea, no tiene un orden. No, es que primero va a llegar a plexo, pero la información también llega a la parte superior. Ok, pero cuando viene de afuera, primero llega al cerebro y luego al plexo. Claro, si va a la parte superior del cerebro, pasa al plexo, y del plexo al tubo digestivo. Y cuando es local, al plexo y luego al cerebro. Claro, si estímulo local en esa dirección para arriba. Claro. La primera por la adrenalina, no me equivoco. ¿Perdón? O sea, el estímulo sería por los que liberan la adrenalina. No, el estímulo va vía ascendente, es aferente. No tiene que venir adrenalina y noradrenalina. Recuerda que la adrenalina, noradrenalina y la acetilcolina son vías eferentes, es respuesta. Si tú dices que va a la parte sensitiva no tiene nada que ver con adrenalina y noradrenalina. No, ahí no tiene nada que ver. Ahí está metido otros neurotransmisores, serotonina podría estar relacionado ahí. Bastante serotonina en el tubo digestivo como aferente. No eferente, sino aferente. Ahí tenemos nuestro tubo digestivo.
Habíamos dicho que habían dos plexos muy importantes. ¿Cuáles eran los dos plexos? El plexo mientérico y el plexo submucoso. Al plexo submucoso le llaman el plexo le llaman de Meissner. ¿Y con qué está relacionado? Con el tejido conectivo, fibras elásticas, vasos sanguíneos y glándulas. Y entonces, si son vasos sanguíneos y glándulas, está relacionado con la secreción. Mientras que la capa muscular está constituido por células musculares lisas. Claro, ya sabemos. Se exceptúa, o sea, todo el tubo digestivo tiene células musculares lisas, excepto el primer tercio del esófago y el último tercio del tubo digestivo que va relacionado con el ano y el recto. ¿De acuerdo? Ese es estriado. En las aves, todo es liso, no tiene el estriado. Entonces también hay diferencias entre especies, sí, pero generalmente, y supongamos en los rumiantes, ¿cómo será su esófago en ellos? ¿Todo liso o todo estriado? Los rumiantes. Todo estriado. ¿Por qué? Porque tiene que botar, ¿no? Tiene que hacer la rumia. Para hacer la rumia, el alimento que está en los compartimentos, en las precavidades, tiene que ir nuevamente a la boca. La única manera es que sea ese estriado. No lo va a hacer si fuera lisa o no. ¿Por eso los pollos cómo toman el agua los pollos? ¿Qué toman así? ¿O tienen que hacerlo? ¿Por qué? Porque no tienen esa fuerza, esa propulsión que te da el músculo estriado en la primera porción. Deglución. La deglución empieza. La deglución tiene dos fases. La deglución tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria. ¿Cuál es la fase voluntaria? Estás masticando y tú decides en qué momento tragarse, ¿no? Es como cuando tú no quieres tomar una pastilla o quieres a alguien que tome pastilla. Toma la pastilla, está ahí con el agua, está ahí. Pásala. ¿Solito va a ser? No, tú tienes, el animal, nosotros, tenemos que decir en qué momento hacemos la deglución. Pero una vez que empieza la deglución, ¿puedes detenerla luego? Ya no, y una vez que empieza la onda peristáltica acá, ya llega hasta allá. ¿Por qué? Porque luego ya hay músculo liso. Ahí está, por eso la diferencia entre los... Y hemos dicho que en el plexo de Auerbach, que le llama, ese que se encuentra entre ¿dónde? Entre ambas capas musculares. ¿Cuál? Circular, longitudinal externa y longitudinal interna. Y justo el amarillito es el plexo bioentérico. En el examen no les voy a preguntar cuál es el plexo de Auerbach o cuál es el plexo de Meissner, porque son nombres, los nombres de los plexos se utilizan en medicina humana. Hay trompas de Eustaquio, todos los nombres de algo que encuentran lo hablas en medicina humana, en humanos. Cuando hablas en animales, no, ahí tiene que ser el nombre completo. Tiene que haberse plexo mientérico, plexo submucoso, según la nomenclatura. Otra cosa que como muchas veces saltan los términos entre humanos y animales, pues lo vienen a integrar. Pero además que me importa de dónde viene el nombre es más que todo dónde se encuentra. Ojo, eso es muy importante. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros sabemos que todo el tubo digestivo está en un mesenterio. El mesenterio que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas aferentes, pues, ¿sí o no? Si no, ¿cómo la información va a llegar al sistema nervioso central? Tiene que ir vía aferente, pues. Tiene que estar acá interconectado. Y si está bien vascularizado, ¿qué ocurre con el mesenterio cuando consumimos demasiado dietas hipercalóricas? Se llena de grasa intraperitoneal, ¿sí o no? Y la grasa, si es almacén, para almacenar, ¿tiene que estar bien irrigado o mal irrigado? Bien irrigado. Entonces, cuando haces una lipoescultura, ¿hay mucho riesgo o no? Claro, porque tú al hacer una lipoescultura es un tejido muy vascularizado. Muy vascularizado. Porque si no, ¿cómo sería? Podría ser un órgano de reserva, pero el tejido no es un órgano de reserva, sí que no tiene vascularización. Si no, ¿cómo llevarle? ¿Cómo podría llevar pues, lo que está almacenando? Tiene que estar bien vascularizado. Y ahí se va a estar la grasa intraperitoneal. Y la grasa intraperitoneal tiene una correlación positiva con la grasa subcutánea. A mayor grasa subcutánea, más grasa intraabdominal o intraperitoneal. ¿Se entiende la idea o no? Hay una correlación positiva. Tanto en humanos como en animales. En humanos, más grasa intraabdominal o intraperitoneal, más grasa subcutánea. Una correlación positiva. Entonces, cuando usan esas máquinas de ver cuánto tiene su porcentaje de grasa y todo lo demás, mucho tiene que ver con lo que hay en la parte
en la parte externa. Hay una buena correlación. En animales también, pues, en animales también utilizan bastante esa correlación. Bueno. Ya tenemos, mire, y aparte, el tubo digestivo no está solito. El tubo digestivo no es una tripa que empieza desde acá y termina en el ano, no. Tiene glándulas anexas, como por ejemplo... Solamente eso porque tenemos curiosidad. Valeria, como por ejemplo, tiene una glándula anexa del tubo digestivo. Creo que era así. El hígado. El hígado, ¿cómo ayudaría el hígado al tubo digestivo? Mejor estructura. A ver, no está cerca el hígado, pero por la bilis. O sea, la bilis es sintetizada en el hígado, se almacena en la vesícula biliar. Y eso es importante para emulsificar las grasas. Entonces, a las personas que tienen, pues, ustedes saben, muchos en la parte del conducto, ¿qué es lo que pasa en muchas personas que tienen cálculos, sí o no, cálculos en la vesícula biliar, piedras en la vesícula biliar, obvio, porque esta parte del conducto, como los uréteres, todo lo que es conducto, tiene muchas terminaciones nerviosas. Y obvio que debe doler, no lo sé, por suerte no me ha pasado, debe doler como cuando tienen cálculos, ¿sí o no? Cálculos renales también. ¿Cuándo duele? Cuando la piedrita pasa por ¿dónde? Todo el uretre. ¿Sientes cómo baja el uretre? ¿Cómo sientes cómo baja? Pues, ¿por qué? Porque tiene muchas terminaciones. Pero a nivel de la vesícula, en esa parte, entonces cuando hay que hacer las personas, ¿qué hacen con la vesícula? La anula, la retira. Entonces significa que ese hígado ya no produce bilis. No, yo no tengo almacén. No lo almacena, simplemente va a pasar. Pero siempre vas a producir tu bilis. Otra cosa es de que no va a haber dónde lo vayas a almacenar. En el hígado, perfecto, pero sería por las sales biliares. Otra. Páncreas, claro, páncreas, pero el páncreas tiene dos porciones. El páncreas exocrino y el páncreas endocrino. ¿Cuál está relacionado con la digestión? Exocrino, porque el endocrino son los islotes que son las células alfa, las células beta, las que producen glucagón, las que producen insulina. Eso lo vemos en otro capítulo. Ahí sería por el páncreas exocrino, por la secreción pancreática. Entonces, ¿qué haría? Entonces, ¿por qué te ayuda la bilis? A la digestión. ¿Para qué te ayuda la secreción pancreática? Para la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Y la tercera glándula anexa? La primera que tiene en contacto el alimento, la glándula salivar. La parótida es la principal, es la de mayor tamaño, la que produce más saliva comparada a saliva. ¿Cuál será la función de la saliva? Amilasa salival que... Amilasa en las especies que tienen, ¿sí o no? Pero en general, humedecer muy bien, degradar si es que tiene la enzima, la amilasa salival, y permite formar el bolo para humedecer, para que no, pues si no, cuando hay personas, ¿sí o no? Tus perros, que tengo mi perro un poco ansioso, mi perrito, que tú le das algo y tú le puedes, no sé, tirar una rata blanca y se lo come. O sea, es así, o sea, no saborea. No tengo que darle algo que sé que es porque es demasiado ansioso. Entonces tengo que darle chiquitito para que trate de trate. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es así. Así. Esta que lo quiere de nuevo y recién, porque se dio cuenta que otra vez el bocado era muy grande, porque humedece. A nosotros nos ha pasado también. Consumimos alimentos muy rápido y sentimos como pasa por el esófago porque no se ha humedecido de manera adecuada el alimento, porque tiene una lubricación, formar el bolo, importantísimo. En los rumiantes, ¿por qué será importante? En los rumiantes, la saliva es mucho más importante que en los monocavitarios, en los carnívoros como nosotros, omnívoros, perdón, que somos nosotros. ¿Por qué los rumiantes? Pero la saliva tiene gran cantidad de bicarbonato y fosfato. Entonces, cuando el alimento le dan mucho alimento concentrado, es súper metabolizable. Es un alimento que es recontra, como pellets ya, el concentrado, estará mucho tiempo en la boca de la vaca o rápidamente lo pasa. Lo pasa. Entonces la producción de bicarbonato es baja porque la producción de saliva es baja. Y eso te cambia el pH del rumen y puede haber casos de cambios de pH y acidosis en el peor de los casos.
cuando hay exceso de concentrado. Cuando le dan más, el porcentaje de forraje va adecuado con el concentrado, ¿qué pasa con el forraje? Más tiempo está ¿dónde? En la boca. Y cuanto más estímulo mecánico tenga la boca, se produce más saliva. Entonces hay más bicarbonato y fosfato. Y si hay más bicarbonato y fosfato, vaporizas más el primer compartimiento, que es el rumen. Entonces, ahí sería la tercera función importante, pero en los policavitarios como en los rumiantes. Ahí sería importante también la saliva, como importante el sistema tampón en la fermentación de ellos. Entonces, dando cuenta que hay tres glándulas anexas, que hemos visto ahorita las tres, y las tres van a permitir y van a favorecer la digestión. Porque el tubo digestivo se va a encargar, aparte de tener células glandulares que secretarán enzimas, secretarán hormonas, pero al final con el objetivo final de que todo se digiera. Digestión es partir para ser absorbidos ¿en qué porción del tubo digestivo? Duodeno, yeyuno y hilo. O sea, intestino delgado es la mayor absorción de nutrientes. Acá se ve todavía, miren el páncreas. Estómago, no está, no lo han dibujado el páncreas acá. Aquí no, el otro dibujo estará dibujado el páncreas, ¿dónde está su ubicación? Ahora, miren lo que tenemos acá. Tenemos acá diferentes especies, porque hay diferentes tipos de clasificaciones. Podemos tener los famosos monogástricos, mal llamados, ¿cuál sería el nombre adecuado? Monocavitarios. Tendríamos los policavitarios, ¿de acuerdo? Y tenemos también los que son pre y los que son post, ¿sí o no? Los que tienen las precavidades antes, como los rumiantes, como las vacas, y los que son fermentadores posteriores, como el conejo, como ¿quién? El caballo, ¿sí o no? Ellos dos son luego. O sea, la fermentación está luego de pasar el estómago verdadero, comparado con los camelios, los rumiantes, que están antes del estómago funcional o el estómago verdadero. Los monocavitarios tenemos ahí, miren, las aves también. Tenemos los más comunes, pues que usamos más para... ¿Quiénes son? Los pollos broiler, los pollos de postura para producción de huevo, y los pavos. Ellos consumen mucho grano. Ellos sí consumen mucho grano. Hay diferencias de otras aves. Las aves se diferencian mucho también. ¿Por qué? Por el tipo de pico. El tipo de pico es el tipo de cómo ellos obtienen su alimento. Eso sí. ¿De acuerdo? Tenemos ahí ellos. Y miren acá un ejemplo. Tenemos diferentes. Miren, tenemos el orangután, el gorila, el humano, el chimpancés. Las proporciones de su tubo digestivo. Miren el estómago. Muy parecido en ellos todos. Miren el intestino delgado. ¿Quién es mucho mayor? El humano. El humano. Y miren el intestino grueso del humano. Menor y el resto mayor. ¿Por qué creen? Miren, el intestino delgado del humano, enorme, ¿sí o no? Proporcional a los otros. Pero el intestino grueso, más pequeño, el de humano, comparado a los demás. Porque los humanos somos omnívoros, ¿sí o no? Carnívoros, vegetales, pero los demás que consumen más. ¿Sí o no? Frutas, ¿sí o no? Plantas, de todas maneras, insectos por ahí, ciertos insectívoros por ahí, pero consumen mayor cantidad, por lo tanto, tienen un intestino grueso mucho más. ¿Para qué? Para hacer cierta fermentación y para poder obtener más energía, pues de esa celulosa y todo. Nosotros aprovechamos la celulosa, aprovechamos la fibra. ¿Y para qué comemos fibra? Para el tránsito intestinal nada más, ¿sí o no? Le damos un estímulo mecánico a nuestro tubo digestivo. ¿Por qué? Hemos dicho cuáles eran los estímulos para un estímulo local, Jonathan, el principal estímulo local. ¿Cómo? Está conversando. No, pero el alimento que hacía sobre el tubo digestivo, estiramiento, ¿sí o no? Entonces, si tiene fibra, ¿tendrá más masa o no? ¿Estirará más o no? Si estira más, ¿la motilidad será mayor o menor? Mayor. ¿De acuerdo? Entonces, los humanos tenemos un intestino delgado mucho más grueso. ¿Para qué? Para hacer una mayor absorción. Las aves, su intestino delgado,
son más o menos largos, no tan largos. Pero, ¿cómo han podido superar ese problema los broilers? Los broilers salen en cuanto. Los broilers, estamos criando nosotros en otro lado broilers, los pollitos broilers, vinieron con 40 gramos de peso. A la semana, ¿cuánto crees que tenían cada uno? ¿Qué es eso? Más de 100. ¿Qué pasa que lo tengo? Ahorita ya están en 300. Ya lo estoy viendo con otros ojos. Ya lo estoy viendo con otros ojos porque ya cambiaron, ya no tienen su plumoncito, ya están ya. ¿Por qué? Porque tienen una ganancia de peso brutal por la selección genética y todo lo demás, pero su alimento tiene que ser altamente digerible, tiene que absorberse rápidamente, porque si pasa el intestino delgado, lo que puede absorber el intestino grueso no es lo mismo. La mayor cantidad de transportadores está en el intestino delgado, ¿de acuerdo? Entonces ellos tienen que ser un alimento altamente digestible, ¿para qué? Para que pueda absorber rápidamente. ¿De acuerdo? Ese es como para estar dándonos cuenta, de manera básica, lo que estamos viendo poco a poco. Acá, miren, este es del tiburón. ¿Tiburón que come? ¿Platitas? Nada, pues miren, ahí miren cómo es su intestino. Tiene como sáculos. ¿Se entiende? Su tubo digestivo es muy simple, es muy corto, pero como su dieta es hiperproteica, tiene que la absorción, tiene un intestino, un estómago, un sola parte, con gran cantidad de un pH muy ácido, gran cantidad de enzimas para hacer la digestión de proteínas. Entonces, si tiene un estómago voluminoso, el tiburón, por lo tanto, el tiburón estará más relacionado con la digestión de carbohidratos líquidos o proteínas. De proteínas. Todo eso tendría que ser absorbido rápidamente en el intestino, ¿o no? Claro, pues el intestino es corto. Entonces, ¿cómo puede ese animal, cómo puede compensar un intestino corto? Porque su intestino delgado es más largo, tiene más superficie, ¿para qué? Para absorber. Pues si es corto, tiene, ¿se entiende? Estos pequeños sáculos. ¿Cuál sería su objetivo? Que el alimento pase rápidamente o lentamente. Para absorberlo. Intestino delgado. ¿Digerido dónde? En el estómago. Veamos acá otras especies, miren. Miren acá anur adulto, una rana. De acuerdo, acá tenemos un ave y acá tenemos pues un mamífero. Miren comienzan a hacer, ¿qué cosas? Bastantes asas. ¿Para qué hará las asas? Que el alimento pase más rápido o más lento. Más lento, como que en una carretera tiene muchas curvas. ¿Más rápido o más lento? Más lento, para poder absorber más el alimento. Entonces, miren cómo los diferentes tipos de especies ya tienen sus glándulas anexas, porque sin glándulas anexas tampoco no la haces. Tiene su vesícula, ¿de acuerdo? Tiene su páncreas, exocrino, ¿de acuerdo? Eso les permite mucho. Acá tenemos uno. ¿Quién es él? El canguro. El canguro, ese es su estómago. ¿Cómo sé que es su estómago? Porque acá me está diciendo esófago. ¿Ve? Llega el esófago y llega al estómago. ¿Qué vemos acá? Un pequeño, le llaman algo pequeño saco, como un preestómago, y luego tenemos un estómago posterior. ¿Se entiende o no? O sea, esta especie ya estaba empezando, son las primeras que formaron dos compartimientos. ¿De acuerdo o no? No digo que sea un rumiante, no digo que sea pues un camello, nada por el estilo, pero ya estaba dividido. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte era más que todo fermentativo, porque ellos comen bastante vegetales. Y este sería como su estómago verdadero, donde va a haber una gran secreción de ¿qué? De ácido clorhídrico. Entonces, miren, es una de las especies que tienen como algo rudimentario, pero como una precavidad rudimentaria, que sería que siempre consideran pues al canguro, ¿de acuerdo? Pero este cangurito, entonces, tiene una pequeña cámara fermentativa, chiquita, producirá gran cantidad de CO2 y metano. ¿Saben que el CO2 y metano son productos de la fermentación? Esos son los gases que los vacunos cuando eructan botan. Esos no son ácidos grasos volátiles,
son productos del metabolismo, de la fermentación. Igual, ellos producirán gran cantidad o poca cantidad. ¿Qué creen? Poco, pero... Sí, poca, porque es rudimentario, poca cantidad en sí no es como un vacuno que produce grandes cantidades, no, producirá muy poca cantidad, pero tiene un pequeño saco. ¿Este quién es? El koala. El koala tiene más desarrollado, en ese caso, ¿quién es el ciego? Entonces, ¿será fermentativo pre o postgástrico? Postgástrico. El koala pesa aproximadamente 9 kilos, consume gran cantidad de eucaliptos, medio kilo por día. Pero el koala duerme casi 24 horas. Duerme 20 horas más o menos del día. ¿De acuerdo? Duerme casi todo el día, duerme. Pero lamentablemente el koala tiene una alimentación que utiliza un tipo de eucalipto que si otro tipo de especie lo consume, muchos de ellos se pueden morir. Entonces ese ciego debe tener ciertas características de que ese eucalipto no le sea pues dañino para ellos. Pero ¿cuál es el detalle? Que tiene que estar mucho tiempo, ¿en dónde? En esa zona para hacer la fermentación y la absorción. Por lo tanto, cuando hago esa fermentación, esa absorción, consumirá mucha energía o poca energía. Si está como 20 horas ahí. O más, si están 20 horas en digestión, tienen que consumir gran cantidad de energía. Por eso duermen bastante también estos koalas. Tienen un tiempo duermen mucha buena cantidad del día, duermen ellos. Ese es otro. Un fermentador postgástrico. Aquí vean ustedes los diferentes. Miren los carnívoros, un intestino pequeño. Comparen pues con los rumiantes. Este sería un fermentador pregástrico. Tiene las cámaras anteriores y un intestino delgado, grande. ¿Para qué? Para absorber todos esos productos de la fermentación. Pues si no, ¿para qué? ¿Cuáles son los productos de la fermentación? Los ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son? Propiónico, acético y... Propiónico, acético y butírico. Metano y CO2 son los que se pierden con el eructo. Esos no son ácidos grasos volátiles. Son productos de desecho, son productos de la fermentación, pero que no son aprovechables. Lo eructa y lo bota. ¿Se entiende? Entonces, el vacuno, esos gases se está produciendo pues en el rumen. Entonces viene la fisiología del eructo, abrir el cardia para que todo se vaya. ¿Y qué es lo malo del CO2? ¿Cuál es el malo del metano? En la ecología. Con el efecto invernadero en la capa de ozono. ¿Destruye la capa de ozono o hace el efecto invernadero? ¿Y qué es el efecto invernadero? ¿Es que darle hoyos a la capa? ¿Acumulación de? Hasta donde yo sé era crearle hoyos. Los rayos del sol quedan atrapados. Los rayos esa es la palabra, que rebotan. Esa es la palabra correcta. Nosotros, los rayos solares llegan, pasan la atmósfera y el calor se produce cuando rebota sobre la superficie, no antes. ¿De acuerdo? Porque si no, pues en la altura que está más cerca, el rayo solar, entonces sería más caliente. Entonces vamos a desde la puna, está todo frío, ¿sí o no? Si fuera el rayo que llega, sería correcto, pero no, sé que rebota. ¿Qué pasa con el CO2 y el metano? Esos gases absorben la energía. La energía que rebota, ¿dónde queda? Ahí atrapada. Y viene el efecto invernadero. Los climas extremos, de temperaturas extremas, todo lo demás está relacionado con el efecto. Entonces, ¿le echan la culpa a quién? A las vaquitas y todo lo demás. Pero ¿quién producirá más CO2? ¿Quién producirá más? El parque automotor, la industria, pues el monóxido de CO2 producirá mucho más que las pobres vaquitas. O sea, ¿quién paga pato? Siempre las vaquitas. Acá tenemos el otro, miren, el conejo. El conejo es un fermentador postgástrico, igual que el caballo. ¿De acuerdo? Entonces acá viene un detalle. El conejo, si es postgástrico, ¿cuál sería la desventaja que tendría un postgástrico comparado a un pregástrico?
los rumiantes, todos los ácidos grasos volátiles son absorbidos ¿dónde? En el intestino delgado, que tienen los transportadores. Y lo que son fermentadores postgástricos, luego llegan al intestino grueso. ¿Tendrá la cantidad de transportadores para poder recuperar todo eso? No. ¿Se entiende? Los pre tienen una ventaja. Porque todos los productos van a ir al intestino delgado y van a ser absorbidos directamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el intestino delgado? ¿Cómo son las células? ¿Se acuerdan? Son células columnares con microvellosidades o borde de cepillo, ¿sí o no? Columnares con núcleo acá. Entonces, absortivo al máximo. Cuando llegas al intestino grueso, no es cilíndrico. Son achatados. ¿Con muchas microvellosidades o pocas microvellosidades? Con pocas vellosidades. Número 2. El intestino delgado tiene muchas, estas son microvellosidades, y ahí tiene muchas vellosidades. ¿Cómo son que muchas vellosidades? Son así, pues. Las vellosidades intestinales. Así son. Y acá, si yo amplío cada uno de ellos acá tengo celulitas, ¿sí o no? Esta celulita es la de acá. ¿Cómo se ve el intestino grueso? ¿Tendrá así vellosidades grandes? No. No, sus vellosidades son. ¿Dónde habrá la mayor peligro de absorción? Intestino delgado. Porque tiene más vellosidades y más micro y más transportadores. ¿Cómo será el intestino grueso? Más achatadas, menos microvellosidades y menos vellosidades. Por lo tanto, los fermentadores postgástricos tendrían la desventaja de que de no poder absorber lo que ha fermentado. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué hace el conejo? La secotrofia. No la coprofagia, la secotrofia. O sea, hay heces recién fermentaditas. ¿Cómo estás? Hay heces recién fermentaditas que hace que se quedan pegados ¿dónde? Que se quedan pegados, pues ahí. ¿Y qué hace? Se los come y lo vuelve a digerir, y ya cuando lo pase, va a pasar ahora sí por el estómago, va a pasar por el intestino, lo va a poder absorber porque ya están casi predigeridos. Pero solo lo hacen los conejos, no toda la vida, sino lo hace cuando cubran los requerimientos de su alimentación o no cubran los requerimientos de su alimentación. Cuando no cubren. Cuando cubren sus requerimientos de la alimentación, ya lo dejan a más que pase. ¿De acuerdo? Eso sería en esos casos. Hoy tenemos ahí las diferencias. O sea, uno está alimentado con peles, esas cosas. No haría. Porque el alimento balanceado tiene todo lo que necesita, pues. ¿Sí o no? Tendría que darle pues su agüita, todo, pues, ¿sí o no? El caballo no hace lo mismo. El caballo no hace algo parecido. El caballo tiene ventajas. Si el caballo no lo hace, el caballo tiene una desventaja, que su estómago es proporcionalmente es muy pequeño su estómago. ¿Por qué su estómago no es tan grande? Ya viene la parte evolutiva, ya viene de antes. ¿Por qué? Porque el caballo fue criado al inicio estabulado o libre. Libre. Y al estar libre comía cuando le daba la gana. Cuando quería comía, cuando tenía hambre, come. Luego hace actividad porque tiene un estómago muy pequeño, ¿de acuerdo? Muy pequeño, y luego no. ¿Cuál es el problema ahora? Cuando le estabulan. Cuando le estabulan, le dan alimentos por periodos. Entonces ya no tiene esa característica. Muchas veces cuando consume mucho alimento, ya vienen los problemas de los cólicos y todo lo demás, por esos problemas, ¿por qué? Por su estómago. Entonces, los caballos no aprovechan su fermentación que hagan, aprovecharán algo de ácidos grasos, aprovechará algo que llega al intestino grueso, pero su alimento tendría que ser altamente digerible. ¿Para qué? Para que no dependa mucho de esa parte de ahí. Esa es como decir entre comillas, una desventaja. ¿Qué más? Acá otro tipo de clasificación, los mismos fermentadores pregástricos, que pueden ser rumiantes y no rumiantes. Los no rumiantes tenemos pues el canguro, el hipopótamo, y los fermentadores pregástricos tenemos ¿quiénes? Tenemos pues la vaca, la oveja, los camélidos,
Y los postgástricos que tenemos a nuestro cuy, a nuestro conejo, de acuerdo a nuestro ronzoquito tenemos ahí, tenemos aquí en al caballo y tenemos pues a los que tienen colon con sáculos y los colon que no tienen sáculos. ¿Como quién? Como el perro y como el gato. Tienen cierta base, sí. Los carnívoros tienen un poquito que hacen de todas maneras, pero no es muy significativo porque sus dietas cubren sus requerimientos. Es otro tipo de clasificación. Profe, los carnívoros eran normales, ¿no? ¿Cómo? Los carnívoros no son ni post ni pre, ¿no? No, nada, pues tienen un solo. ¿Cómo? Monocavitarios son. Ah, ya. ¿Eso de post y pre solamente aplica para policavitarios? Para los policavitarios. Para eso, porque tienen algo ensanchado antes o después. Ah, ya. O para que ellos tienen ahí. Aquí, a ver, ¿qué ven diferente? A ver, miren. Tenemos un carnívoro, un fermentador postgástrico y un fermentador pregástrico. Miren el porcentaje del tubo digestivo. En el carnívoro, casi todo es la proporción estómago con intestino delgado. ¿Necesita hacer gran fermentación? No, porque el alimento en sí ya viene ya casi, es un alimento altamente, ¿sí o no?, absorbible, muy rápido, y alta digestibilidad y todo lo demás, no necesita. Miren el postgástrico, ¿dónde está más desarrollado? El ciego y el intestino grueso. Y en los fermentadores pregástricos está más desarrollado el estómago, ¿sí o no?, las cavidades anteriores y el intestino delgado. Entonces todo va de la mano, no es casualidad que sea de esa manera. Tenemos el chanchito, por eso les dejo información del chanchito. Si algo más que en las aves pues tienen las características de su estómago, que tiene un proventrículo y una molleja, pues, ¿no? El proventrículo es la parte enzimática, la secreción de, en ese caso, ¿de qué? De los ácidos. Y la molleja, Es el estómago muscular, pero no, la contracción. claro, es muy importante en quiénes, en los granívoros, como los pollos, como los pavos, donde se consume, ¿de qué caso? Más que todo de grano. Pues se necesita tener una adecuada molienda en ellos, ¿sí o no? El buche, que no todo lo tiene, pues puede acumular. Muchas veces quien tiene gallinas ha tenido problemas a veces con problemas de, se ha acumulado alimento en el buche y muchas veces han muerto. Las palomas utilizan esto como su leche para los pichones, utilizan esta parte de aquí con la regurgitación en esta parte de ahí, y miren diferentes tipos de picos dependiendo del tipo de alimento que tienen. La mañana con la doctora madre estamos viendo y dice, ¿y quién es ese? El limícola. Nos llamó la atención el limícola. Miren el de acá. Miren el tipo de pico. ¿Dónde usan ese tipo de pico? Hemos visto, ¿ah? Todos. En la playa, en la arena. Están en la parte de lodo. Entonces, ¿eso qué le permite? Agarrar pequeños artrópodos que estén en el lodo. ¿Sí o no? Podría ser uno de ellos o otro, o cualquier otro tipo de animales que tienen por la forma del pico. La forma del pico es muy importante para los diferentes tipos de alimento que ellos obtienen. Y los policavitarios, los fermentadores pregástricos, que ya estamos discutiendo, miren el famoso la vacuno y la oveja. Los compartimientos anteriores vienen 4 compartimientos, y los camélidos, mal llamados, que dice que es rumen, retículo, no, ellos se llaman compartimientos, ¿de acuerdo? Ahí no puedes hablar de rumen ni nada. Son fermentadores pregástricos, igual que los vacunos, que las ovejas, sí, pero no puedes llamarle ahí rumen, retículo, no. Tiene 3 compartimientos, compartimiento 1, el compartimiento 2 y el compartimiento 3. Cuando hagamos la parte de fermentación, en la cuarta clase me parece, tercera o cuarta clase, ahí discutiremos un poco más sobre esto. ¿De acuerdo o no? Pero ahí nos hemos dado cuenta que es importante, hemos dicho que importante es la fermentación, importante la saliva, que el alimento esté en la boca para producir una gran cantidad de saliva, polen, fosfato y bicarbonato que posee. Y el que hemos visto, pues, el conejo, el secotrofo, bueno, cuando el alimento llega, pues llega un alimento, pues, que son las secotrofas, que van a ser consumidos por la segunda vez. ¿Para qué? Para obtener la mayor cantidad de nutrientes, porque ya están fermentados, ya están muy digeridos, están en gran cantidad de ácidos grasos y todo lo demás,
cuando llegue nuevamente a consumir, va a aprovechar lo máximo posible. Ahí ya irá en toda la parte del intestino, absorberá todo lo que quiere. ¿Cómo serán esas heces al final? Secas, chiquitas y secas. Eso ya no son secotrón, ya son heces nada más. ¿Cuándo lo utiliza? Hemos dicho, solamente en aquellos momentos de que no hay una buena, no cubrió sus requerimientos. Listo, pasamos al otro tema, que es la motilidad gastrointestinal. Vamos a un pequeño descanso, descansamos un poco, unos 15 minutos.